Estimada amiga Paulita, muchas gracias por tu generosidad. Está además decir que eres una profesional de alto nivel y además que tienes una capacidad, una voluntad de servicio tremenda, y te conocí en el PMI, gracias a Dios, y ahora formas parte también de nuestra comunidad. Te doy la bienvenida y por favor, empieza tu presentación. Ok, muchas gracias. No sé si ya se está transmitiendo. Sí, justo va a empezar a transmitirse en este instante. A ver. Estamos a punto de empezar la sesión en Facebook Live. Un segundito. Muy bien, Paulita, ahora sí. Ya estás en vivo. Muy bien. Muy buenas noches. Para mí es un honor. Muchas gracias, Eddie, por la invitación, ¿no? Es muy grato para mí ser parte de esta comunidad de PM4R, una comunidad de excelentes profesionales y también excelentes personas y amigos, ¿no? El tema que les voy a compartir es la PMO como arma de ahorro y crecimiento. Bueno, paso a presentarme muy brevemente. Actualmente soy directora de programas y voluntariado del PMI Lima Perú Chapter, también líder de la implementación de la primera PMO del capítulo. Fui responsable del programa de networking de empleabilidad y los dos últimos ejercicios de la profesión han sido como responsable PMO para un proyecto S4HANA en Ayesa, Perú, para el Grupo de Energía de Bogotá, un proyecto muy interesante, ¿no? Que involucra diferentes profesionales de diferentes especialidades en varios países. También anterior a ello, fui coordinador de radiocomunicaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y actualmente también tengo el honor de ser promotora del Colegio José María Arguedas de Villa María del Triunfo, de Lino Santos Flores y Catalina Díaz, que fueron mis padres en vida, ¿no? Cuento con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos críticos y también implementación, diseño, gestión de oficinas de proyectos en reconocidas empresas consultoras, tanto a nivel nacional como internacional, y del sector público y privado. Mis acreditaciones: soy PMP, Project Manager Professional, desde el 2012, vigente hasta el 2026. Soy PMOCP, que es Project Manager Officer, Office Certified Practitioner, por PMO Global Alliance, y con gusto puedo comentarles aquí que también he logrado, acompañada, ¿no?, de grandes profesionales aquí de esta comunidad, la certificación de PM4R Professional, PM4R Leadership, PM4R Agile y finalmente el PM4R Expert Certificate. Muchas gracias por ello. Y Eddie, por compartirnos y poner a disposición estos excelentes cursos que, como siempre digo, considero que todo aquel que sea responsable, ¿no?, de un equipo de proyectos o que lleve una intención de ello, estará debidamente formado y mejor capacitado. Bueno, para esta exposición, algunos amigos que no son Project Managers, ¿no?, están viendo también la presentación por Facebook Live, así que me he permitido arrancar como que de cero, ¿no? ¿Cómo crees en las organizaciones? Disculpa que te interrumpa, solamente en tu PowerPoint sí, ponlo en modo de presentación porque se está viendo en modo... Ok, ok. Ahora sí, listo. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Ok. ¿Cómo crees en las organizaciones? Bueno, las organizaciones crecen o se mantienen en el tiempo, y más aún en este contexto, ¿no? Gracias a la innovación constante. El time to market cada vez es más corto, nos enfrentamos a un mercado global, ¿sí? Estamos con un nivel de competitividad altísimo, y eso nos obliga también a estar en aprendizaje continuo, ¿no? Y producto de ello, recomiendo siempre estar en constante capacitación, ¿no?
Finalmente, todas estas iniciativas, todos estos frentes, todas estas acciones nos conllevan a ejecutar proyectos, ¿no? Ya sean proyectos de innovación, proyectos de mejora de competitividad, proyectos de aprendizaje, proyectos de generación de nuevos productos. Finalmente, todas las organizaciones ejecutan proyectos, ¿sí? Quiere decir que el proyecto es el medio en que yo convierto esas expectativas, esas metas que quiero lograr como organización en realidad, ¿no? Pero me dirán, Paula, pero los proyectos no es lo único que hay en una organización, también hay procesos. Sí, efectivamente, pero los procesos también tienen que entrar en una mejora constante, ¿no? Y el solo hecho de mejorar un proceso específico es un proyecto de mejora de procesos. Hoy en día, no es complicado que existan organizaciones que mantengan sus procesos tal cual han venido haciendo en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Todas las organizaciones de todas las industrias han tenido que evolucionar en sus formas de actuar, en todas las industrias. Echémosle un ojo. En educación, la educación ha pasado a ser virtual, ¿no? Y los procesos ya no son los mismos, todo ha innovado, ¿no? Todo se ha innovado. Y en todas las industrias, para no extenderme mucho. Bueno, entonces, si todas las organizaciones ejecutan proyectos para poder lograr sus metas, definitivamente tienen más de un proyecto, ¿no? Estamos hablando ya de un portafolio de proyectos. Muy bien. Para sustentar este tema, además de que las organizaciones en realidad ya están proyectizadas, están orientadas a proyectos, tenemos el estudio del Job Growth and Talent Gap in Project Management del 2017 del PMI, ¿no? Que nos comenta justamente que se van a registrar, se van a necesitar cerca de 90 millones de profesionales trabajando en roles orientados a la gestión de proyectos, ¿no? Este estudio se proyecta siempre por 10 años, ¿no? Esto va desde el 2017 hasta el 2027. Quiere decir que hay alta demanda de especialistas en proyectos y los animo nuevamente a seguir participando de estas implementaciones y formándose, ¿no? En esta área, que es complementaria a cualquier especialidad, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, un profesor, un médico, ¿no? Todos terminamos ejecutando proyectos. Tan es así esta demanda que realmente las organizaciones que promueven la gestión de proyectos cada vez están orientándose a edades más tempranas, ¿no? Primero eran a nivel de adultos, luego a nivel universitario y ahora también ya se está implementando la educación por proyectos a nivel escolar, ¿no? Esto es un breve resumen de cómo se comportaría la oferta de empleo en millones, ¿no? Estas cifras están en millones respecto a los profesionales de gestión de proyectos en las diferentes industrias, ¿no? Igual la misma fuente. Pero bueno, ok, entonces ya comprendimos que las organizaciones van creciendo, se van manteniendo a través de los proyectos, ¿no? Muy bien. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos estos proyectos y estos portafolios de proyectos, ¿no? Si les hace sentido, ¿no? Algunas de las características que vemos en la parte inferior, ¿no? Es muy notorio en algunas organizaciones, ¿no? Que pueden haber retrasos crecientes, ¿no? Cada vez el retraso se hace mayor en la ejecución de proyectos. Permítame apagar el sonido del timbre cada vez que están entrando, va sonando. No sé si lo puedo apagar, creo que no. Eddie, o tal vez pueden liberar la sala para... Sí, y disculpa, ¿Sí? por ahora sí. Voy a seguir. Sí, ok. Ok. Bueno, eso es por un proyecto, ¿no? Y si vemos el grupo de proyectos, vemos también algunas oportunidades de mejora, ¿no? No se están compartiendo esos aprendizajes. Quiere decir que es posible que yo esté fallando de forma repetida, cometiendo el mismo error, ¿no? En más de un proyecto, ¿no? Cada proyecto se ejecuta a su propia manera, ¿sí? Los recursos que están compartidos, ¿no? Pero no están eficientemente compartidos, lo cual pone en riesgo los proyectos más estratégicos de la compañía, ¿no?
es posible también que hayan prioridades que no estén debidamente asignadas, ¿no? Que estén mal asignadas. Y finalmente voy a estar comprometiendo mi cartera de proyectos. ¿Y qué sucede con esto? Pues pongo en riesgo no solamente la operativa de la organización, sino también mis clientes, ¿no? Cuando no estoy ejecutando mis metas y no estoy brindando los servicios adecuados, entonces es muy probable que los clientes no se encuentren satisfechos, ¿no? Ahora que estamos entrando a este proceso con los compañeros de PM4R, ¿no? A ejecutar los proyectos con las unidades ejecutoras, pues allí se va a percibir un poco, ¿no? Cuál podría ser el comportamiento. Bueno, y entonces, ¿qué puede hacer una oficina de proyectos? ¿Cómo puede ayudar una oficina de proyectos a mi organización? ¿O cómo puede ayudar un servicio de gestión, ¿no? De oficina de proyectos al objeto que quiero aplicar? Porque no siempre se implementa una PMO para una empresa, ¿no? Hay proyectos o carteras de proyectos o grupos de proyectos que terminan siendo críticos, ¿no? Y no necesariamente se implementa en toda la organización, sino también se puede brindar el servicio de PMO para ese proyecto específico o para esa cartera de proyectos específico o programa, ¿no? Valga decir un programa. Bueno, existen muchos beneficios, pero vamos a hablar específicamente de uno, porque si no el tiempo no nos va a dar, ¿no? Y vamos a abordar el primero. Implementar una oficina de proyectos tiene muchos beneficios, ¿no? Entre ellos es que se generan ahorros, ¿no? ¿Cómo así se generan ahorros? Bueno, cuando el nivel de madurez, ¿no? Se incrementa, se generan, hay un ruido por allí, alguien está, ya, ok. Cuando el nivel de madurez, ¿no? De la gestión de los proyectos se va incrementando, pues voy generando más ahorros, básicamente porque voy reduciendo los sobrecostos, ¿no? Entonces, a mayor nivel de madurez, menor sobrecostos. Ya, ¿y qué es el nivel de madurez? Bueno, tendría que contarles. Hay muchos modelos de madurez de oficinas de proyectos, ¿no? Muchos. No vamos a discutir eso en esta sesión porque sería muy extenso, pero la mayoría de ellos tiene 5 niveles, ¿no? Y aquí van prestando atención porque me gustaría que luego compartan también por Facebook o por Zoom una pequeña encuesta que vamos a hacer respecto a esta información. Bueno, tenemos estos 5 niveles, ¿no? El nivel inicial, el nivel repetible, el nivel definido, el nivel gestionado y el nivel optimizado. El nivel inicial, ¿no? Es cuando la organización ya se da cuenta que es importante gestionar proyectos. O sea, ya tomamos advertencia de que sí es necesario gestionar los proyectos, que también es necesario tener una capacidad de gestión, ¿no? Sin embargo, este ejercicio no es sistemático, ¿no? No es repetible, no hay prácticas formales, ¿no? Cada quien hace el mejor intento, ¿no? Lo que mejor puede hacer. Y un aspecto muy notorio es que cuando hay un experto, ¿no? Y él está en la organización o en el proyecto, digamos que las cosas caminan, ¿no? Pero si él se va, puede esto venirse a menos, ¿no? Entonces, existe mucha dependencia de las habilidades personales e individuales, ¿no? De los profesionales. Otra característica, y presten atención a las características porque voy a pedirles que se vayan ubicando, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Otra característica es que pocos proyectos tienen éxito, ¿no? Pocos me refiero, bueno, menos del 30% de los proyectos tienen éxito, ¿no? Y por otro lado, existen muchos reportes, ¿no? Existen reportes, existe documentación, ¿no? O al menos la mínima, ¿no? Un informe simple, pero que tampoco satisface a los stakeholders, ¿no? No brinda la información necesaria. Canelita. Canelita está comiendo y me está haciendo ruido. Ya. En el nivel 2
tenemos las PMOs en un nivel de madurez repetible, ¿no? Necesitamos, aquí ya hemos advertido que necesitamos procesos que sean comunes, que yo pueda repetir, que podemos replicar el éxito de un proyecto en otro, ¿no? Ya es más factible, ya hemos identificado un modelo repetible. Otro punto es que logramos también generar un lenguaje común, ya podemos decir entre todos los participantes cuál es el alcance, cuál es la lista de requerimientos, ¿no? Qué cosa es un plazo, qué es un riesgo, ¿no? Otra cosa es que ya ejecutamos entrenamiento, ¿verdad? Ejecutamos entrenamiento, diseñamos una metodología y también ya contemplamos un plan de implementación, ¿no? Para los proyectos. Muy bien, pero ese es el nivel repetible. Luego pasamos al nivel definido. Aquí ya tenemos procesos de gestión definidos, ¿no? Al principio, en el nivel repetible, tenemos el plan de implementación de los procesos de gestión, pero todavía no contamos con ellos, ¿no? Entonces, en el nivel definido, ya tenemos esto definido, como su nombre lo dice. La aplicación ya logra ser más sistemática, ¿sí? Ya tengo tipología de proyectos, tengo metodología, tengo un ciclo de vida, y también sé que hay planes de proyectos para todos los proyectos. Una característica para considerarse definido, ojo, es que la metodología sea usada por toda la organización, ¿no? O por todos los proyectos que existen en la organización. No se vale pues decir, sí, yo tengo la metodología definida porque está en un PPT y alguien lo definió, pero no es aplicable, ¿no? De forma estándar. Entonces todavía no estamos en el nivel definido, estaríamos en el nivel repetible, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Los reportes ya son útiles, ¿no? Ya me permiten al estar un poco más estandarizado, ya me permiten tomar ciertas decisiones, poder establecer comparaciones, ¿sí? Y con ello poder tomar decisiones, ¿no? Muy bien. En el nivel gestionado, que es el nivel 4, ya entramos a un proceso de mejora, ¿no? Ya sabemos que hay que mejorar el proceso de gestión. Muy bien, ya lo tenemos, pero todavía hay oportunidades de mejora, entonces procedemos a mejorar ese proceso de gestión. Otra característica es que existe un comité estratégico, ¿no? Un comité estratégico que está velando por el cumplimiento de estas prácticas, ¿no? La PMO se convierte en una PMO más estratégica. Quiere decir que ya sus decisiones afectan directamente los objetivos de la organización, ¿no? Tienen que ver ya más relación con el plan estratégico de la organización. Ya podemos hacer una mejor priorización de los proyectos, ¿no? En función de ciertas variables, ¿sí? Que justamente están alineadas a los objetivos de la organización. Puedo hacer asignación y nivelación de recursos, cosa que antes no podía enfocarme en ello porque recién estoy definiendo la metodología, ¿no? Y otra característica es que ya empiezo a trabajar con el control de costos y el valor ganado, ¿no? Bueno, el último nivel es el nivel optimizado, ¿no? En el nivel optimizado ya entramos en un proceso de evaluación constante y decidimos qué mejoras vamos a realizar. Ya tenemos métricas, pero ya no métricas del proyecto, ojo que es distinto, ahora son métricas de la gestión. Quiere decir, por ejemplo, cuántos proyectos han generado sus lecciones aprendidas y han sido compartidas y han generado mejoras en el proceso, ¿no? Esa es una métrica de la gestión de los proyectos, ¿no? Ya se han implementado adecuadamente los steering committees o las reuniones de PMO periódicas, ¿no? De forma ya regular, y es un hábito de la organización, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, los miércoles tenemos comité de PMO, ¿no? O sea, y es parte de la cultura. Y luego también entramos en un proceso de mejoramiento continuo. También podemos ejecutar auditoría sobre la gestión de los proyectos, ¿no?
Y finalmente ya podemos también proceder con la evaluación de madurez. ¿Pero por qué tanta explicación? Bueno, esto es así porque en la medida que yo voy alcanzando en una organización la madurez de la gestión de los proyectos, va aumentando la performance. Quiere decir que va aumentando el rendimiento de los proyectos, ¿no? En función de los resultados que debe generar, del valor que debe generar. Y por ende se reducen los sobrecostos. No solamente se reducen los sobrecostos, en realidad también se reducen los sobretiempos, ¿no? Estas son variables, digamos, que ya tenemos que estar considerando cuando entremos también al ejercicio de los proyectos con las unidades ejecutoras, ¿no? Cómo está su foto actual y hacia dónde queremos llegar, si es que en algún momento tenemos la oportunidad de ver todo como un portafolio, ¿no? Bueno, aquí está el código QR, o también en Menti, en www.menti.com, con este código 45826649, que me gustaría, por favor, llenaran eso para ver cómo nos ubicamos. La pregunta es, de acuerdo a tu experiencia o a la organización en la que estás o en el proyecto en que estás participando, ¿dónde te ubicas? ¿No? ¿Dónde ubicas a tu oficina de proyectos o a tu nivel de gestión de proyectos, ¿no? En el nivel inicial, repetible, definido, gestionado o optimizado. Vamos a dar un minuto para ello. Mientras tanto voy a dejar de compartir para poder abrir el Menti. Bueno, aquí vamos viendo cómo se van moviendo las barritas, ¿no? De acuerdo a las votaciones que están ejecutándose en este momento. ¿Todos han podido ingresar o debo compartirles el código? Bueno, está aquí, ¿verdad? Está aquí, es el 45826649. Interesantes resultados, ¿no? Efectivamente, la tendencia siempre marca mayor cantidad de PMOs en nivel de madurez inicial, ¿no? Nivel de madurez de la gestión de proyectos, perdón, en nivel inicial, ¿no? Luego definido, interesante, repetible 3, gestionado 4 y optimizado 2. Felicitaciones a los en el nivel optimizado. Muy bien, vamos a ir volviendo para continuar con la presentación. Aquí nos quedamos. Bien, entonces, habíamos dicho que a medida que vamos subiendo, ¿no? En el nivel de madurez de la gestión de proyectos, aquí hay un error, es nivel de madurez de la gestión de proyectos, va mejorando también el nivel de performance de los proyectos, ¿no? Entonces, he tomado el estudio de Deloitte, ¿no? Que hizo en el 2018, el valor de las oficinas de proyectos en las organizaciones, la voz de las PMOs, y define 4 niveles, ¿no?
de performance. Performance baja, media alta y alta. Aquí, en este nivel, ay, no los estoy viendo. No sé si me están viendo todavía, creo. Perdón, no, Paulita, no se ve la diapo. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, sí. Ya, aquí. Habíamos dicho, voy a repetir esto último, que a medida que va incrementándose el nivel de madurez de la gestión de proyectos, también se va mejorando los niveles de performance de los proyectos, ¿no? Entonces, de acuerdo al estudio de Deloitte del 2018, el valor de las oficinas de proyectos en las organizaciones, la voz de las PMOs, define 4 niveles, ¿no? De performance: nivel bajo, medio alto y alto. No sé por qué me veo al revés. A ver. Me estoy viendo al revés, ¿no? A ver. Ahora sí. Ya. Siempre me veo al revés. Ok, entonces, aquí, ¿qué sucede? En la medida que el nivel de performance va subiendo, el nivel de pérdidas, tanto en sobrecosto como en sobretiempo, va bajando, ¿no? Y las cifras son muy interesantes. Fíjense ustedes que cuando el nivel de performance de los proyectos en una organización es bajo, existe un 50% de sobrecostos y 57, por ciento de sobretiempos, ¿no? Imagínense, 50% de sobrecostos. Pónganle un número al portafolio de sus proyectos, ¿no? Pónganle un número, no sé, 1 millón, 2 millones, 50% es muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Cuando tenemos un nivel de performance medio-bajo, hemos pasado de un 50% de sobrecostos a un 25% de sobrecostos, ¿no? Y a un 28% de sobretiempos, ¿no? Eso también todavía es muchísimo dinero. Cuando pasamos a un nivel medio-alto, tenemos un 17% de sobrecostos y 14% de sobretiempos. Y cuando ya llegamos a un nivel de performance alto, estamos logrando un 4% de sobrecostos y un 4% de sobretiempos. Paula, pero ¿y cómo sé en qué estoy? Bueno, honestamente lo primero que hay que hacer es revisar la información histórica, ¿no? En qué situación están los proyectos, cómo han sido planificados, ¿no? Y para eso ojalá hubieran los baseline, ¿no? Las líneas bases de los presupuestos y las líneas bases de la planificación de los proyectos, y contrastarlo, ¿no? Contra el presupuesto actual y el plazo actual, ¿no? Y allí voy a tener la desviación tanto de costo como de tiempo, ¿no? Eso es respecto a información histórica, por eso es tan importante guardar la información de los proyectos, porque nos permite hacer mediciones y con ello planes de mejora, ¿no? Ese es un aspecto muy importante que tenemos que considerar en cada ejercicio de consultoría que se ejecuta, ¿no? Muy bien. Obviamente, para medir este nivel de performance de los proyectos, en este estudio se han tomado en consideración 3 aspectos claves, ¿no? En realidad son muchísimas variables, muchas variables, pero se agrupan en tres aspectos claves, ¿no? Una es la satisfacción del cliente, y ello implica, pues, realizar encuestas de satisfacción de clientes, la gestión del presupuesto y la gestión del plazo, ¿no? Independientemente de cuál sea el approach, ¿no? Predictivo, adaptativo, híbrido, eso es una variable independiente. Siempre todo proyecto, ¿no? Cuenta con un plazo máximo, ¿no? Me refiero al plazo máximo, al presupuesto y la satisfacción del cliente. En realidad, siempre uno está con ese mindset, ¿no? Orientado a la satisfacción del cliente, que probablemente consideren que nace con la agilidad, pero en realidad en las organizaciones se mide, pues, el éxito de las áreas justamente a través también de encuestas de satisfacción, ¿no?
quien haya tenido oportunidad de trabajar o de contribuir o de participar de algún proyecto en una organización tipo Grace Place to Work, ¿no? Grace Place to Work sabe muy bien de ello, ¿no? Y por otro lado, las personas que tienen experiencia en gestión de proyectos de gran magnitud sabrán que un cliente contento es prácticamente el éxito del proyecto, ¿no? Facilita muchísimo las cosas, ¿no? Muchísimo. Las definiciones sinceras, ¿no? Las aprobaciones oportunas, ¿no? Se hace parte del proyecto, ¿no? Ya no es el otro bando, ¿no? Entonces es un aspecto clave del involucramiento, ¿no? Muy bien, entonces estos números creo que ya por sí solos están hablando suficiente respecto a lo que podríamos lograr con la implementación de una oficina de proyectos, ¿no? De modo de trabajar sobre estos 3 aspectos que tenemos aquí en la esquina superior derecha y poder movernos, ¿no? En esos números, poder ir reduciendo esos sobrecostos. Ahora, ¿qué hay que hacer para pasar de un nivel de madurez al siguiente? Bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, hay que definir, ¿no? El servicio que vamos a brindar, ¿no? Hay que trabajar en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucho pan por rebanar también, ¿no? Si hablamos de tipos de PMO, generalmente se conocen 3 tipos, ¿no? Y de hecho hay muchos más, ¿no? Hay muchos tipos de clasificaciones dependiendo del autor, ¿no? Pero yo me quedo con ¿no? Como base, ¿no? Solo como base. La PMO estratégica, la PMO táctica y la PMO operativa. Y el triángulo que está puesto atrás está de forma intencional, ¿no? Porque justamente cuanto más estoy llegando al nivel directivo de una organización, pues más estratégico hay que ser, ¿no? Si bien es cierto, pueden hacer una PMO como únicamente operativa, yo siempre digo que no hay forma de ser únicamente operativo, porque de algún modo hay que vender el servicio que uno está brindando. Entonces no nos podemos quedar en simplemente la parte operativa, tiene que haber un impacto estratégico a nivel de la organización, ¿no? Entonces yo por ello, yo en lo personal, ¿no? Considero que más allá de una tipología hay que definir una PMO que cubra las necesidades del cliente, ¿no? Las siglas que están aquí ya son nuevos términos, ¿no? Que van apareciendo en estos últimos años. Podemos estar hablando también de la Enterprise Project Management Office, ¿no? La sigla E, aquí donde está mi cursor, aquí. O el Value Delivery Center, ¿no? El centro de entrega de valor, o el Agile Center of Excellence, ¿no? El centro de excelencia Agile. Bueno, pero por ejemplo, en el PMBOK versión 7, ¿no? Siempre se considera la PMO como una organización estratégica, ¿no? Y cuanto más, y eso suscribo yo también, cuanto más, más provecho se obtenga de ese enfoque estratégico, más beneficio y más valor vamos a obtener, ¿no? Tanto así que se puede considerar que existe la PMO o IPMO, como el nombre en realidad es lo de menos, y pueden haber centros BDC o ACOE, ¿no? Dentro de las organizaciones. Bueno, el punto es que tiene que cubrir las necesidades del cliente, ¿no? Y también ser vendible, ¿no? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque también vamos a ver, no sé si lo he pegado en esta presentación, pero si revisan un poco más este estudio que hace Deloitte, muchas PMOs no sobreviven más de 2 años o 3 años, ¿no? Y luego desaparecen. Pero es porque no se puede observar, no se puede mostrar el valor que esto genera, ¿no? Que impacta positivamente en la organización y en los proyectos. Entonces es muy importante siempre ir vendiendo, ¿no? En el buen sentido, ir mostrando el valor que se va generando. Ahora, aquí a nivel operativo, también hay una suerte de discusión, ¿no? Entre diferentes profesionales de diferentes enfoques, ¿no? Que si la PMO es predictiva o adaptativa
hacemos la PMO ágil, la PMO híbrida, ¿no? En lo personal, de verdad, después de haber visto proyectos sinceramente de gran magnitud y PMOs también de gran magnitud, puedo decirles con toda certeza que la PMO tiene que adaptarse a todo lo que venga, ¿no? Nunca deja de ser estratégica, tiene que poder soportar los enfoques de aplicación, ¿no? Predictivos, adaptativos, híbridos y los que vengan, ¿no? Porque parte de su característica es justamente ser flexible, estar en aprendizaje continuo, constante y ser, ¿no? Tener ese mindset, ¿no? Que decimos el mindset agile, ¿no? Muy bien, las recomendaciones de la última edición del PMBOK pues están un poco alineadas a esto, ¿no? Dicen mantener el enfoque. Yo prefiero usar esta frase en inglés, ¿no? Que me queda como recordatorio. Keep the big picture, ¿no? Nunca perder todo el contexto, todo el enfoque para saber hacia dónde vamos, ¿no? Enfocarse sobre todo en lo crítico, ¿no? Ahora con esto, bueno, hay otro tema muy interesante acerca de la gestión en entornos VUCA y el liderazgo en entornos VUCA que de repente podemos agendar en otra sesión, pero sí, dado este tiempo de respuestas rápidas, de inestabilidad, de incertidumbre, de volatilidad, pues no hay mucho tiempo de ver todo de todo, ¿no? Hay que enfocarse en lo crítico y tener respuestas rápidas, ¿no? Una consideración es que a veces se ve la PMO como que, ay, esos que tienen los formatos y hay que llenar y muchos cuadros y información que de repente puedan considerar que no sirve, ¿no? O que es por gusto. Entonces, un llamado es a mantener las cosas simples, ¿no? Un enfoque smart, ¿no? En los temas, en los artefactos que sean estrictamente necesarios, ¿no? Entonces, yo a esto, por ejemplo, le llamo siempre keep it simple, ¿no? Keep it simple y keep the big picture. Entonces, ahí estamos siempre manejándonos de forma rentable, ¿no? Otro punto es fomentar las capacidades de gestión, ¿no? Una PMO, una oficina de proyectos, cumple un rol prácticamente evangelizador, ¿no? Evangelizador y también da todo el marco de gobernanza, ¿sí? Siempre orientados a lograr resultados de alta calidad, ¿no? De alta calidad, que sean eficientes, que sean rápidos y que sean efectivos, ¿no? También hay que considerar que es necesario un acompañamiento, una cultura de cambio, ¿no? Ya no hay organizaciones estáticas, ¿no? Ya no hay personas con capacidades específicas estáticas. Eso cada vez es menos vigente, ¿no? Cada vez hay que ir investigando un poco más, ¿no? Y poder ser inclusive hasta en cierto nivel multidisciplinario, ¿no? No aferrarse al modo en que uno hace las cosas, ¿no? Hay que despegarse, ¿no? Rápido y moverse rápido en esta cultura de cambio, ¿no? Entrar siempre en esta cultura también de mejora continua, es importante también transferencia de conocimientos y la gestión de cambio como tal, ¿no? Entonces, ese es más o menos el enfoque. Un aspecto importante de este estudio que me pareció de valor, ¿no? Traer a esta presentación es el impacto positivo que generó en números, ¿no? En números, implementar la PMO en ciertas organizaciones, ¿no? ¿Cómo le pegó esto a los proyectos, ¿no? Y en esta medida también podemos ir haciendo algunos números mentales, sacando algunas cuentas de cómo esto se puede ver reflejado en el presupuesto. No. A ver, por ejemplo, en un 55% de las oficinas de proyectos, el aumento de la adherencia de los procesos de gestión de proyectos tuvo un efecto del 42%, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Quiere decir que las PMOs están haciendo los procesos de gestión que han establecido, ¿no?
que, claro, lo ideal sería que todas ejecutaran lo que han definido, ¿no? Pero esa es una métrica. Disminución del atraso en los proyectos. ¿Cómo ha bajado el atraso, no? El 67% de las oficinas de proyecto dijo que el retraso se había disminuido en un 35%. ¿Se acuerdan el nivel gestionado, no? De inicial a gestionado. El aumento de la cantidad de proyectos gestionados, casi el 60% de las oficinas de proyecto, dijo que impactó en un 34% más de proyectos gestionados, ¿no? Eso está en camino, pues, a lograr más disminución de las pérdidas, ¿no? El aumento de los ahorros. Muy bien, aumento de la productividad de los equipos de proyecto, 52% de las PMO indicó que el impacto fue de 30%. Creo que me salté uno. Disminuyeron 30% de proyectos fallidos, ¿no? Eso es un montón de dinero, ¿no? Disminuyó 30% de proyectos fallidos en el 57% de las PMOs, ¿no? El aumento de proyectos dentro del presupuesto, porque a veces uno dice, ay, pero no hay proyecto perfecto, todos se van a salir del plazo y todos se van a salir del presupuesto. Sí, pues es una tendencia, ¿no? Pero es posible mantener cada vez más cantidad de proyectos dentro del presupuesto, ¿no? Y eso es una meta que deberíamos buscar, ¿no? Aumentó en 29% esa cantidad de proyectos, ¿no? Los sobrecostos, ¿no? Los sobrecostos de los proyectos tuvo una disminución del 27% de sobrecostos, ¿no? Imagínense, échenle pluma a los sobrecostos, ¿no? En 27% para el 47% de las PMOs, es un gran número, ¿no? Y aumentaron los proyectos dentro del plazo para los 58% de las PMO, en 25% fue el aumento, ¿no? Entonces, esos números son muy interesantes, ¿sí? Y están debidamente sustentados. Para ir terminando, ¿no? Quiero mostrarles aquí, esto es un ejemplo de cómo se estructuró una PMO, una oficina de proyectos, para un megaproyecto, ¿no? Un megaproyecto de Súmate, del Grupo San Martín, que es un grupo peruano-mexicano, y que además de los profesionales de Perú y de México, también tuvo algunos equipos, ¿no? En Argentina y otros equipos también en España, ¿no? El director del proyecto, de hecho, un buen amigo de México, ¿no? Y aquí estoy yo, bueno, es otro corte de pelo, estoy como la PMO del proyecto, ¿no? Y tiene un steering committee, ¿no? Un comité ejecutivo, donde está la empresa, el implementador, ¿no? Y el grupo cliente también, ¿no? Aquí, como vemos, por ejemplo, están el gobierno de datos, ¿no? La arquitectura de negocio, la gestión del cambio, ¿sí? Había el líder de gestión de cambio, ¿no? Aquí hay una oficina de gestión de valor, ¿no? El Value Management Office, ¿no? Y el gerente de proyectos de tecnología. Entonces, esto ocurrió hace ya varios años, pero ya este enfoque, ¿no? De la gestión del valor, de la gestión del cambio y del modelo de gobernanza debidamente definido, pues ya se estaba implementando, ¿no? El approach fue mixto, ¿no? Hubieron diferentes approach al interno, enfoques, perdón. Me refiero a predictivo, adaptativos, híbridos, ¿no? Eso es al interno, en la ejecución misma. Aquí están las unidades, digamos, de negocio, ¿no? Y por aquí los diferentes equipos, ¿no? Líder consultor, líder técnico, también, ¿no? Por cada frente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y, por ejemplo, parte de esa gestión de cambio, ¿no? Del proyecto de gestión de cambio que acompaña un proyecto de este tipo, de esta envergadura, está muy enfocado en mantener las comunicaciones adecuadas, ¿no? Si no hay una comunicación adecuada, los proyectos no caminan.
¿no? No caminan porque me refiero a comunicación, no del project manager con el equipo, me refiero a la comunicación a nivel organizacional, ¿no? De todos los involucrados del proyecto. Entonces, para darle máxima prioridad a los temas que tenían que ver con el proyecto, se definió un nombre, ¿no? Súmate, ¿no? Entonces, los correos inclusive empezaban así, ¿no? Súmate, aprobación del acta, súmate. Entonces era facilísimo gestionar adecuadamente las comunicaciones y generaba involucramiento, ¿no? Generaba mucho involucramiento. Esta fue una muy bonita experiencia, ¿no? Y lo más valioso es que esta gestión adecuada de los recursos por parte de los líderes que están aquí, ¿no? Por parte de los líderes que están aquí, que ellos son los actores, digamos, de esta experiencia, fue tal que de verdad uno termina cosechando amigos en todas partes del mundo, ¿no? Eso es también algo muy, muy bueno. Aquí tenemos otra experiencia, ¿no? Este es el dashboard de la PMO, del PMI Lima Perú Chapter, ¿no? Se ha hecho con un equipo increíble de gente, ¿no? Aquí está la versión 2 del equipo, ¿no? Porque al inicio eran muchísimos más, ¿no? Para la formulación del proyecto en sí de implementación de PMO, hubo un equipo y otro que definía la metodología, ¿no? Entonces dividimos en dos. Y luego cuando ya estaba definido, recambiamos toda la estructura y generamos ya las células, digamos, que iban a trabajar con los diferentes equipos clientes internos, ¿no? El capítulo PMI Lima Perú Chapter es una gran organización que, como saben, tiene sus comunidades, ¿no? Entonces, identificamos a estas comunidades como clientes internos, entonces hay células que trabajan con cada cliente interno, ¿no? Yo aprecio muchísimo la capacidad de todos estos profesionales porque se han sabido adaptar rápidamente a las necesidades de organización, de reorganización, de definición y redefinición, ¿no? En la medida que fue necesario para lograr el portafolio, ¿no? La gestión del portafolio a través de este dashboard, ¿no? Este dashboard está hecho en Power BI y, bueno, aquí no puedo interactuar, pero están justamente los clientes internos, como les mencionaba, y si yo doy clic en alguno, doy clic en alguno de estos botones, toda la data, ¿no? Se enfoca en ese sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver los proyectos de la comunidad de prácticas de sociales, le doy clic a ese lado y toda la data está en función de solamente los proyectos de las comunidades sociales, ¿no? En esta vista están todos, ¿no? Todos los proyectos. Y sirve pues para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo enfocado a los riesgos, porque sabemos como project managers somos destrabadores y facilitadores para que los proyectos puedan cumplir con sus objetivos, ¿no? Y como PMO, uno de los objetivos de una PMO inicial es justamente poder recopilar esta información y mostrar el portafolio para poder tomar algunas decisiones, ¿no? Y brindar también una metodología inicial, ¿no? Que justamente en ese camino estamos, ¿no? Bueno, aquí esto ya es parte de otra presentación, pero igual es de interés. Muestra un poco el contexto de la actuación de una PMO. Esto ya está alineado al PMBOK versión 7, ¿no? Y bueno, aquí lo que quiero mostrar es que la oficina de proyectos justamente pues nos brinda todo este marco, ¿no? De gobernanza para que el project manager, ¿no? Pueda dedicarse a su foco de actuación, ¿no? Que es el proyecto, ¿no? Pero el alineamiento estratégico, la priorización de los proyectos, la actualización, ¿no? De ese estatus, de ver cuáles son las variables críticas para el seguimiento, poder brindar el soporte para la toma de decisiones en las altas direcciones, pues es crítica, ¿no? Y eso es justamente lo que la PMO brinda, ¿no? Además que es como un equipo consultor, ¿no? Pueden recurrir a la oficina de proyectos por algún tipo de consulta estratégica, ¿no? Depende de cuánto poder tenga también la PMO, ¿no? Cuánto haya sido asignado, ¿no? Para mayor detalle de este tema,
hay un video que ya existe y luego les puedo alcanzar, está en YouTube, ¿no? Para no ahondar mucho, porque solo esto ya es una presentación entera, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a nuestro tema respecto al valor que pueden generar las oficinas de proyecto. El presupuesto, digamos, para implementar, yo concluyo, ¿no? Que ya existe, porque por el momento es parte de las pérdidas, ¿no? Esas pérdidas, en la medida que yo las voy reduciendo, pues ahí está el dinero justamente, ¿no? Para poder implementar las oficinas de proyectos. No existe un único tipo de oficinas de proyectos a implementar, ¿no? De hecho, estamos en tiempos de flexibilidad y, como dije, hay que implementar la PMO que sea más, que le calce, ¿no? Que pueda cubrir las expectativas de los clientes. De la práctica, ¿qué les puedo decir? Que recomiendo de todo el portafolio, ¿no? de proyectos que pueda tener una organización, destinar entre el 5 y el 10%, ¿no? De ese monto para implementar la oficina de proyectos y para también gestionarla, ¿no? Este es un número, una cifra así a mano alzada, ¿no? Muy aproximada. Perdón, ¿por qué? Porque si yo aseguro esa parte de la gestión, pues voy a evitar, mitigar o reducir ese posible impacto económico, ¿no? De 50% de retraso o 45% de retraso, que es muchísimo, ¿no? Su implementación genera ahorros considerables que son totalmente cuantificables, como lo hemos visto, y como siempre, keep it simple, ¿no? Y me faltó tal vez keep the big picture, ¿no? Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Eri. Gracias, Paulita. Muchas gracias por todo. En realidad ha sido muy buena la presentación. Ahora vamos a pedirle a los amigos si pueden compartir alguna pregunta, si tienen alguna duda en este momento para que tú puedas despejarlas, por favor. Con gusto. ¿Alguna pregunta, amigos? Tienen este momento para poder, pueden levantar la mano y simplemente activar su micrófono. Hoy no juega Perú, ¿no? No vayan a estar distraídos. Paula, tengo más que una pregunta, de pronto conocer tu experiencia y que compartir, digamos, esta inquietud. Se trata de lo siguiente. En tu presentación tú hablabas de estos 5 pasos, estos 5 niveles, hasta llegar a la optimización, digamos, ¿no? Y esa pregunta tan difícil de contestar, en realidad, entre en qué nivel uno se encuentra, va a depender mucho de la entidad en la cual está trabajando, indudablemente, y de los tipos de proyecto que maneja la entidad. Porque uno de los problemas, o por lo menos en mi corta experiencia, que he visto es que a veces las entidades, sobre todo públicas, que reciben financiamiento a veces de cooperación internacional, ¿no? Y aceptan, digamos, donaciones en términos económicos para manejar proyectos, a veces son proyectos que están divorciados unos de otros, ¿no? Son equipos que también están divorciados unos de otros. Y como que no existe un norte en la organización, sino que simplemente da la impresión de que sí, hay dinero de la cooperación, ¿no? Toquémosle la puerta o aceptemos y creamos un proyecto, ¿no? Y finalmente hasta el equipo comienza con una determinada cantidad de personas, van rotando, se van cambiando, y digamos, no vemos, digamos, esta sistematización, ¿no? Y este lenguaje común que debería haber, porque ese es otro de los grandes problemas que también se ha podido apreciar en las entidades. Se maneja proyectos, hay muchísima inversión en proyectos, pero son realmente
poco visibilizados en las organizaciones, ¿no? En la cual las personas o los trabajadores ni enterados están de qué clase o qué tipo de proyectos y cuál va a ser el resultado, la finalidad, ¿no es cierto?, de estos megaproyectos que se manejan a 3 años, a 4 años, Así etcétera, es, etcétera, ¿no? así es, lo has Entonces, escrito perfecto. dentro de tu experiencia, me gustaría, digamos, saber si realmente así son las cosas, ¿ya? Porque como a tu pregunta, ¿en qué situación estás en inicial, estás en repetible? La verdad que a veces es difícil poderlo definir exactamente, ¿no? Porque en algunos casos da la impresión de que estás en inicial, en otros que parece sí estoy repetible, sí que mejoré un poquito, pero en un proyecto, pero en los otros no los he mejorado, y entonces hay esta situación que a la final lleva a un caos para poder definir bien, ¿no? El tema de que, además de esto, que no es que exista realmente una oficina de proyectos, sino que se le encarga proyectos a equipos determinados, pero no es que exista realmente una oficina de proyectos. Y Jorge, si me permites, ¿ya te puedo comentar? Sí, correcto. Ya. Mira, has dado en el clavo. Y respecto a las organizaciones que financian, ¿no? Te puedo decir que no solamente son organizaciones internacionales, sino también a nivel nacional, ¿no? Tenemos también organismos, ¿no? Que brindan dinero, apoyo, ¿no? Pero carecemos de la gestión del valor, ¿no? O sea, no hemos enlazado, está el estudio de factibilidad, ¿no? Está el estudio de factibilidad, está el sustento para obtener el dinero, hago toda la gestión, todo el proceso, me dan el dinero, toma. Pero luego no está todavía esa capa, ¿no? Para ver si yo te di el dinero para hacer carreteras, a veces nos quedamos en el punto en que las carreteras se hicieron, sí, ya, check. Pero eso no es la gestión del valor. Eso nada más, ahí nos hemos quedado, digamos, en la gestión de la calidad, entre comillas, ¿no? O sea, calidad entendido como cumplir con el requisito de producir el producto del proyecto. No sé si me explico. O sea, ¿logramos hacer la pista? Sí, la logramos. Pero ese no era el valor, porque cuando yo formulé el proyecto, en el momento que hice la formulación, la sustentación de la necesidad de esa pista, de esa carretera, no fue el beneficio hacer la carretera. El beneficio era, por ejemplo, incrementar el comercio de la zona, incrementar la educación, brindar más acceso, no sé, en alguna medida, y algún indicador tiene que haber. Entonces, a eso me refiero con la gestión del valor, ¿no? Correcto. Eso está divorciado. Entonces, por un lado, se entiende que está el resultado del proyecto, pero más allá, ¿cuál es el valor del resultado del proyecto? Entonces, en esta última instancia, tendría yo que volver a medir esos beneficios esperados del proyecto, en los que presenté en el business case inicial, ¿no? Para ver si de verdad, pues, ayudó a la comunidad, ¿no? A mejorar la educación, a brindar más comercio, se incrementó el acceso, o sea, ¿de verdad fue bueno? ¿No? Entonces, sí, te digo, ahí lamentablemente yo lo he discutido con profesionales de diferentes ministerios, para no ser más específica, pero ahí tenemos un grave vacío, ¿no? Ahora, como profesionales de gestión de proyectos, ¿no? Y con cuestiones éticas, ¿no? Ya por cuestión de responsabilidad profesional, por una cuestión de responsabilidad ética, y también sí nos lleva las diferentes metodologías, nos llevan a la gestión de los beneficios, ¿no? La gestión de los beneficios generados, pues sí hay forma, ¿no? De hacer la trazabilidad, y de hecho sí lo podemos hacer, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la proactividad, del liderazgo, ¿no? Profesional y ético, de quien toma la responsabilidad no solo del proyecto, sino del grupo de proyectos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cartera de 50 proyectos a ejecutar, pues lo más recomendable sería hacer la gestión de todo ese portafolio, ¿no? Y un servicio, ¿no?, de oficina de proyectos para poder ver, ¿no?, y orquestar todo ese bosque. Hoy en día podemos estar trabajando en arbolitos, ¿no? Pero es necesario ver el bosque para ver, pues, que los recursos estén gestionados de forma adecuada, ¿no? Por hacer una analogía, ¿no? Que el agua alcance para todos, ¿no? Que sean los árboles frutales que sí suman a la generación total de un bosque, ¿no? Esa es una analogía respecto de proyecto a portafolio de proyecto, ¿no? Es otro enfoque, ¿no? Entonces, sí, que hay mucho que hacer, ¿no? Y que el dinero está, pues sí, pues hay dinero, ¿no? Hay dinero para invertir en proyectos y digamos, dejando de lado las organizaciones que reciben dinero, porque pueda no ser la realidad de muchas empresas en el Perú, ¿no? Hay empresas que no reciben dinero para sobrevivir, ¿no? Que son autogestionables, ¿no? O sea, que tienen que sobrevivir con la suya, ¿no? Claro. Ya sea porque no califican a una ayuda o simplemente por desconocimiento de esas fuentes, ¿no?, de provisión, ¿no? Como fuera. Las empresas que tienen, ¿no?, que no tienen una ayuda económica de ese tipo, pues tienen que estar, la recomendación es que justamente jueguen con estos números, ¿no? Porque de hecho, no tenemos pues en el Perú todavía un nivel de gestión de proyectos tan maduro como para decir que estamos pues en el top, ¿no? Entonces todavía hay un camino por recorrer y hay una brecha de sobrecostos sobre la cual trabajar, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra realidad, ¿no? Y hay que ir por ello, ¿no? No, gracias a ti por tu comentario. José Antonio también tiene la mano levantada. José Antonio Contreras. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. La verdad, interesante tu exposición. Mira, yo trabajo ahorita en el Ministerio de Vivienda en el área de saneamiento, en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Entonces, hay una intención, de alguna manera, de iniciar el tema del PMO. Mi pregunta sería muy puntual. ¿Cuál serían las recomendaciones para iniciar de cero el proyecto, dado la experiencia que tú tienes en el tema estatal? Porque la verdad es que es bien, bien complejo con todo lo que tú has comentado. ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones básicas para tenerlo en cuenta al momento de hacer este intento de tratar de introducir el PMO dentro de esta dirección del ministerio? Gracias. Ya, José Antonio, primero decirte que el terreno ya está dado, porque ya existe la normativa, no tengo ahorita en mente el número, ya está, o sea, la norma legal, ¿no?, ya obliga, digamos, a las instituciones del Estado, sobre todo que tengan que ver con el ámbito de construcción, a implementar oficinas de proyectos. Es un poco triste decirlo, porque en el Estado las cosas se mueven por norma, ¿no? Entonces, por más voluntad que uno tenga sin norma, es complicado. No es imposible, pero es ultra complicado, ¿no? Pero afortunadamente la norma existe, ¿no? Déjame al final, toma mis datos, me escribes si deseas, voy a buscar la fuente para brindártela, pero sí existe la norma y con carácter de obligatorio para proyectos de construcción en el Perú, ¿no? Para implementar las oficinas de proyectos ya. Entonces, mi consejo en el Estado es, coge la norma y di que la vas a cumplir y empieza ya, porque no hay mucha chance ahí de hacer sensibilización y convencer, no, o sea, ahí es por norma, ¿no? Obviamente hay que hacer todo el proceso luego, una vez aprobado, ¿no?, y puesto en el plan, ¿no? Porque hay que meter ese proyecto, ¿sabes?, ¿no?, en el plan estratégico ¿no?, de fin de año, para que pueda arrancar y pueda tener el presupuesto aprobado, ¿no? O sea, hay que priorizarlo, ¿no? Hay que sustentarlo, priorizarlo con la gerencia, pedir la aprobación del presupuesto y ya, echarle ahí todo el proyecto de implementación, ¿no?, para dimensionar el equipo, hacer make or buy, ¿no? O lo haces tú o lo compras, ¿no? Ya es parte de tu análisis también, ¿no?
te digo que es mejor adquirirlo, tercerizarlo, ¿no? Porque es muy difícil lograr en un periodo corto, ¿no? Dado que el Estado, pues, todo muere y vive en periodos cortos, me refiero a 5 años, ¿no? Es un poco difícil lograr toda esa concientización para hacerlo desde adentro, ¿no? Mejor que venga un implementador y trabaje desde afuera con ese enfoque y lo implemente, ¿no? Pero la norma está, ya te lo cuento luego, pero ya está. Achahuanco. Gracias. Gracias, Paula. Muchas De gracias. nada, José. Achahuanco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dices? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo también tengo ahí algunas dudas sobre este tema de la implementación en el sector público. Si bien es cierto, existe la norma, está dentro del Plan Nacional de Competitividad, en el Plan de Infraestructura para la Competitividad, pero dentro de esa priorización existen proyectos que ya están en proceso de ejecución de por sí, ¿no? Y han nacido pues sin este presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un proyecto que está financiado con un organismo internacional, muchos de ellos no lo tienen. Hay proyectos también del Estado que no tienen esta específica de gasto. Entonces, la consulta iría, ¿no? Estos proyectos ya que están en puesta en marcha, en proceso de ejecución, sabiendo que ya hay una deficiencia, ¿cómo se podría implementar una PMO que sea pues no terciarizada? Porque lo que busca, ¿no? A través de la norma, no es terciarizar, sino crear una cultura dentro de la propia organización. Sí. Entonces, proceso de transferencia. Sí, eso es lo que más, ¿no? Porque uno cuando tiene o conversa, ¿no? Con las personas que están en la dirección, ellos dicen, bueno, puedo terciarizar, pero yo quiero que sea institucionalizado dentro de mi organización. Entonces, Claro. esa es la respuesta de la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, ¿no? Llegar a ese círculo, ¿no? De estos proyectos ya que están ejecutados y tal vez, no sé, de alguna manera siempre estos proyectos ya tienen una coordinación a quién pertenece. O sea, ya existe un equipo que ya está encargado de por sí. Entonces, más allá de obtener el tecnicismo, ¿no? De cómo hacer pues el puente, la carretera, la estrategia de liderazgo. Yo creo que esa estrategia de liderazgo, ¿cómo se podría inculcar dentro de las propias organizaciones para tener esa PMO? Porque yo creo que técnica hay mucho, pero el tema es el liderazgo, ¿no? ¿Cómo motivamos a esa gente? Sí. Entonces, por ahí yo creo que va, ¿no? Porque las normas están dadas, la estructura está dada, sino que ese liderazgo, cómo genero dentro de la propia organización, ¿no? Y sabiendo que el Estado quiere institucionalizar una buena práctica, ¿no? Claro. Eso es un poco mi... Sí. Mira, excelente tu consulta, Daisy. Me permites también con tu pregunta poder hacer una precisión que considero importante. Pocas veces se comprende el beneficio de la capa de gestión, ¿no? Pocas veces, no digo que nunca. Y me refiero con capa de gestión no solamente a la capa de la gestión del proyecto como tal, sino también la capa de gestión de la oficina de proyecto, ¿no? Pero en realidad ninguna es todavía comprendida y valorada en su amplio sentido. A veces, ¿no? Se cree que porque ya tengo el técnico ultra A1, ya está, ¿no? Ya está el proyecto hecho, pero no es así, porque los números lo están demostrando, ¿no? Por más buenos técnicos que hubieran, por más buenos profesionales, ¿no? Y en el Perú, les digo con toda honestidad, tenemos muy buenos profesionales, buenísimos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar también en algún proyecto de la BUCE, del MINCETUR, Ventanilla Única de Comercio Exterior,
y recuerdo con mucho cariño el proyecto, ¿no? Pero también recuerdo que los profesionales en comercio exterior del Perú, pues son los top, ¿no? En América Latina, ¿no? Entonces, es más, ¿no? En algún momento se pidió para este proyecto un consultor externo, ¿no? Pero se pidió pensando, pues, China, ¿no? Japón, ¿no? A ese tipo de comercio exterior, pero entre la propuesta iba a venir, pues, otro país de Latinoamérica, prefiero no mencionar el nombre del país, pero viendo, pues, de verdad el bagaje, Perú se llevaba de encuentro, ¿no? Entonces tuvo que replantearse eso. Bueno, Daisy, en realidad yo creo que en el Estado es un poco difícil. ¿Por qué? Porque como el periodo de vida es corto, ¿no? Cada 5 años, ¿no? Los gerentes, pues, salvo honrosas excepciones, ¿no? Y tal vez aunque tuvieran la intención, ¿no? Tienen un periodo muy corto como para generar un cambio, ¿no? Entonces, me ha pasado, ¿no? Empiezan con todo el ímpetu, todo el punche y toda la voluntad de querer hacer ¿no? Y con todas las piedras que se chocan, acabó el periodo y no lo logró, ¿no? Y luego, y trata de hacerlo en otra institución, ¿no? Se trata de hacer en otra institución. Y otra vez, ¿no? Empieza, formula, cambia el MOF, el ROF, ¿no? Todo lo adecua, logra hacer unos cambios y cuando ya va a lograr, se acabó el periodo. Entonces, el tiempo de vida es tan corto, ¿no? Que de verdad es bien complicado. Ahora, yo creo que esto va a ser un proceso de maduración, ¿no? Como digo, ya las normas están dadas. Ojalá, ¿no? Ojalá que la selección de estos directivos, ¿no? Estuviera pues alineado a la norma, ¿no? Cosa que ya no hay mucho convencimiento que hacer, ¿no? Pero si no fuera el caso, la verdad te digo, Daisy, empieza por tu proyecto, ¿no? Empieza por tu proyecto, implementa las mejoras en tu proyecto y poco a poco, ¿no? Ir evangelizando, ¿no? Sirven mucho, ¿qué me ha resultado a mí? Invitar a los gerentes a este tipo de conferencias, ¿no? A este tipo de conferencias, y cuando van viendo los ahorros que pueden generar, ¿no? O qué sé yo, cuando pueden competir por los concursos de proyectos de buenas prácticas, ¿no? Puede haber algún tipo de incentivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene que haber algún tipo de incentivo, pero sí te digo, es complicado porque los periodos son cortos, ¿no? Entonces la gente está más preocupada en hacer tranquilo su gestión, ¿no? Para acabar su gestión, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Todo depende de quién tenga el poder, ¿no? Si tú eres jefa de un área, bueno, en tu área implementalo, ¿no? José Antonio, si es jefe de su área, que lo implemente en su área, ¿no? Y ahí vamos viendo. Nunca está de más intentar a nivel gerencial, pero no, tampoco hay que dejar de intentar, ¿no? Voy a leer unas preguntas que están aquí en el chat. Dice, si no tenemos PMPs en la empresa, pero queremos hacer una PMO porque manejamos proyectos, ¿cómo podemos empezar? ¿Puedes dar unas pautas? Ah, ahí sí. Mira, en la empresa no hay PMPs, ¿no? Ya, no hay una regla que diga que es necesario que sea PMP para implementar una PMO, pero sí es lo recomendable. ¿Por qué? Porque para poder implementar una oficina de proyectos, sí hay que tener cierta experiencia, ¿no? Gestionando proyectos de diversos tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder hacerle frente a los diferentes tipos de proyectos que pueden haber en una organización, ¿no? Habrán proyectos de construcción, de tecnología, de procesos, de gestión humana, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, una persona con poca experiencia podría tratar de encajar todos esos proyectos en un mismo modelo, ¿no? Y no va a ser el caso. Entonces, podría eso no ser lo recomendable, ¿no? En todo caso, si no es PMP, por lo menos que tenga pues 5 o 6 años, ¿no? Liderando proyectos de diferentes tipos como para que lo puedas implementar, ¿no? Y si no, mejor que te ayuden a implementar, ¿no? Profesionales y de paso formas project managers, ¿no? En tu organización, sería lo mejor.
César dice, en un presupuesto, ¿qué porcentaje de contingencia es recomendable que se ponga? Ah, ya. Tendría que decirte, César, que hay dos tipos de reservas, ¿no? Para un presupuesto, las reservas de gestión y las reservas de contingencia, ¿no? Las reservas de contingencia obedecen a la cuantificación de las respuestas a los riesgos, ¿no? Porque justamente es contingencia porque estoy respondiendo a un riesgo que yo ya identifiqué, o a muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, construir un dique para evitar una inundación, o poner una valla más, ¿no? Esas medidas tienen un costo, entonces toda esa suma es mi reserva de contingencia. Reserva de contingencia es la suma de las respuestas a los riesgos conocidos. Adicionalmente, hay una reserva de gestión, que puede ser un 3, ¿no? 3%, 5% del presupuesto del total del proyecto, ¿no? Entonces, en realidad son dos. Y contingencia no es porcentaje, obedece a todo el plan de respuesta a los riesgos. Luis Pérez Silvera dice, en mi experiencia dependerá del nivel de definición del proyecto. Si ya estás en ingeniería de detalle de caso, ingeniería no debería superar el 10%. Ah, ya. Era respuesta para César. Muy bien, según la ASI Internacional. Ya. Creo que ya está todo contestado. Sí. Sí. Está contestado, les dejo siempre mis datos, aquí están al final, creo. Me pasé. Aquí. Bueno, Paulita, me encuentro también en LinkedIn y por ahí Paulita, estamos en contacto. ¿escuchas? Veo que ha sido, digamos, una presentación magnífica, las personas han quedado muy contentas. Vamos a darte un fuerte aplauso, amiga, por favor, un fuerte aplauso para Paulita. Gracias, Eddie. Te agradecemos por tu generosidad sobre todo y el conocimiento que has desplegado. Muchas gracias. Vamos a tomando la foto de acostumbrada. Así que les pido por favor que activen sus cámaras para tomando la foto. Un ratito, un segundo, por favor. Vamos a probar el screen pantalla. Ya está. Muy bien, amigos. Vamos a poner una sonrisa para un bonito fin de semana para todos. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Eddie, Gracias, buenas noches. Gracias, Paula. Gracias. Eddie, una pregunta. Gracias a ustedes. Muy bien, Paula, felicitaciones. Ya no hay Gracias, asistencia. Paula. Gracias, Paula, muy amable. Gracias. Fue muy buena. Gracias. Gracias, Paulita.